La polis griega. La ciudad-estado o polis fue esencial en la cultura griega. Se formaron producto de la guerra. Las tribus aqueas, que conquistaron Grecia, y luego las dorias, dominaban a sus vecinos y los hacían trabajar en sus tierras. Fueron ciudades fortalezas sobre colinas o acrópolis, donde se ejercía el control sobre otros pueblos. El territorio de Grecia hace que las polis sean pequeñas, lo mismo que el sentir griego, a quienes los imperios grandes les parecían monstruosos o bárbaros. Por otra parte, tenían pocos habitantes debido a este territorio y a la pobreza del suelo que los llevaba a emigrar. El territorio de Grecia se caracterizaba por ser montañoso y por tener pocos espacios donde asentar extensos poblamientos. Nacida de tribus antiguas, la polis mantiene un carácter religioso. A no haber una casta sacerdotal, la religión se identificaba directamente con el Estado. Así, el respeto y culto a los dioses era cosa del Estado. Todo acto cívico estaba acompañado de una ceremonia religiosa. Toda polis tenía ciertos elementos. Estaba por una parte la Acrópolis o colina fortificada, donde estaban los principales establecimientos de poder. Por una parte estaban el ágora, donde se juntaban a conversar y comercial, era la plaza pública. También estaban los templos, donde se adoraban a los dioses, el teatro para la dramaturgia, el gimnasio para el deporte, al igual que el estadio para las competencias. También se reunía la asamblea política o eclesia y el consejo de ancianos tenía sesiones en el Bouleuterion. Algunas polis, si estaban cerca del mar, tenían puertos. Por otra parte estaba el área urbana. En torno a la Acrópolis se establecía una serie de poblamientos y finalmente el área con los cultivos, donde estaba toda la ganancia económica de la polis. Las polis eran centros independientes, eran centros en cuanto a lo económico, a lo político y a lo religioso, y mantenían su independencia. Por lo tanto, se puede hablar de que tenían una soberanía en cuanto a su independencia política, una autarquía en la independencia económica y una autonomía en la independencia de las leyes. Es decir, se regían a sí mismas en su propia política, se regían a sí mismos en el desarrollo económico y promulgaban sus propias leyes. Por otra parte, los religiosos se destacaban por tener un dios que era su patrón y el que cuidaba principalmente a toda la ciudad, a pesar de que los dioses eran compartidos en torno a todas las Heladas. También en cuanto a la política, se puede decir que todas las polis tuvieron un desarrollo según etapas parecido. Se comenzaba con una monarquía, luego la aristocracia, venía la plutocracia, la dictadura, la tiranía y finalmente se alcanzaba la democracia. Es la democracia el gran aporte a la ciudad moderna. Este nuevo principio da la responsabilidad al ciudadano libre en la vida cívica. En cuanto a la economía, se desarrollaba la agricultura con cultivos de clima mediterráneo como los cereales, la vid, el olivo, las frutas y las hortalizas. También se tenía ganaderías, quienes pastaban en las montañas como las cabras y ovejas y otros en los campos o cerca de la ciudad como los cerdos, los bueyes y los caballos. Por otra parte, se desarrolló la artesanía con cerámica, con vidrio y tejidos hechos en talleres, donde se ocupaba la mano de obra libre o esclava. Sin embargo, el comercio se destaca dentro de las polis. Las ciudades griegas lograron establecer redes comerciales en torno a todo el Mediterráneo, llegando en África a Egipto, en Asia a Fenicia y Mesopotamia, y en Europa al Mediterráneo occidental. Esto lo realizaron a través del comercio marítimo, pues muchas de ellas tomaron las embarcaciones fenicias y a partir de ellas realizaron redes comerciales. Al establecerse en territorios limitados con escasa población y al ser los cultivos de escasa riqueza como para poder mantener a una población más extensa, los griegos debieron emigrar. Se realizaron una serie de expansiones desde el año 750 a.C. por los 2 siglos siguientes. Emigraban a establecer nuevas colonias donde sentarse y crear nuevas polis.
El establecimiento de la polis griega implicó la creación de centros de intercambio comercial y polos de expansión hacia otros lugares tanto a nivel político, con la colonización, como cultural y comercial. Sin la urbanización y el establecimiento de estas ciudades, no se habría podido dar la organización griega en torno al Mediterráneo, ni la existencia del comercio griego que llega incluso a utilizar la moneda. Los griegos tomaban muchos conocimientos de los pueblos que iban conquistando y los traspasaban en torno a todas las ciudades del Mediterráneo. Esto permitió desarrollar la cultura en torno a la costa y por otra parte enriquecerse con las diferentes mercaderías que había en torno a la zona.